entrevista que tenemos ahora es con el doctor Raúl Ornelas Bernal. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, es licenciado, maestro y doctor en economía. Con él vamos a tratar el tema de las transnacionales que están detrás de la crisis climática. Muy buenos días, doctor Raúl. Hola, Aníbal, muchísimo gusto en volverte a ver. Recuerdo con mucho gusto nuestra coincidencia en investigaciones económicas y un saludo también a Nancy Flores, cuyo trabajo periodístico ha sido muy destacado. Gracias por la invitación. Pues, Gracias, doctor. Justo para preguntarle cómo está el tema del capitaloceno, un poco la idea de esta conversación es revisar justamente las responsabilidades que tiene la gran industria, la industria más contaminante, la industria que se dice responsable socialmente, pero que en los hechos pues es la principal responsable de lo que nos está pasando con esta crisis climática, que es lo que estamos viendo en el día a día con estas ondas de calor y con muchos fenómenos naturales que se están exacerbando en estos momentos, doctor. En efecto, uno de los temas más urgentes y diría yo también más dolorosos a los que nos enfrentamos es el de la contaminación resultado de la explotación de los combustibles fósiles. Empezaría citando un estudio clásico que se conoció en 2014 de Richard Heath. Él hizo un ejercicio, una estimación histórica sobre cuáles son las principales fuentes de contaminación y ahí estableció que hay 90 entidades que son responsables de al menos 63% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono y metano. Y entre estas 90 entidades cuenta principalmente empresas petroleras, empresas que extraen carbón, cementeras y productoras de gas. Son las principales fuentes de gases de efecto invernadero, algo que es consistente con los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que señala justo que las fuentes fósiles son las principales emisoras de gases de efecto invernadero. Ahí tenemos una fuente de análisis muy importante, un tema grandotote de análisis, porque como bien saben ustedes, los gobiernos y muchas entidades de la academia tratan de ocultar este papel corporativo, porque la corporación o las corporaciones en plural están detrás de mucha de la investigación y detrás de mucho del financiamiento de muchas iniciativas, no solo académicas, de modo que nadie quiere enemistarse con sus financiadores. Pero desde la Academia Independiente se ha podido establecer este tipo de relación y hoy en día es, creo yo, palmariamente claro que una de las principales razones por las cuales estamos destruyendo el ambiente es la explotación de combustibles fósiles. De ahí también la denominación del capitaloceno. Entendemos esta denominación que señala que no todas las personas tenemos la misma responsabilidad en la destrucción del ambiente, sino que es precisamente la explotación capitalista de las riquezas la que nos ha llevado hasta este punto. De ahí que en algunas partes, espero no ser demasiado optimista, en muchas partes ya se está utilizando más la denominación de capitaloceno que de antropoceno. Esperemos que pronto en nuestra universidad, en la UNAM, ya también se puede utilizar el término. Tienen una serie por ahí de televisión que llaman todavía antropoceno. También en la Universidad de Guadalajara, su museo sobre la biodiversidad sigue utilizando la noción de antropoceno, pero poco a poco capitaloceno va a ganar fuerza y va a dar una visión más concreta y más certera de lo que es la realidad de nuestro planeta. doctor Raúl, justo con esto último que mencionaba, es importante también para la audiencia de Contralínea que tenga un poco más de claridad respecto a estos dos conceptos que están mencionando, el de capitaloceno y el de antropoceno. Preguntarle para usted cuáles serían las características principales de estos dos conceptos, que desde luego uno es mucho más amplio y el otro apunta sobre todo al tema de la humanidad, como decía hace un momento, como si todos contamináramos de una forma igual. Cierto, es también un punto que en otras entrevistas ustedes han tratado. Bueno, esto viene de las ciencias de la Tierra y de los geólogos en particular. Ellos en el estudio de cómo ha evolucionado el planeta en la larguísima duración, en la muy larga duración, digamos desde sus orígenes, que era una
bola de fuego hasta la actualidad y han creado eras geológicas, periodos geológicos, donde han establecido cuáles son los factores de cambio en cada uno. Principalmente decimos que vivimos, para no hacer una historia muy larga, vivimos en el Holoceno, una época de estabilidad climática donde el planeta tal y como lo conocemos en los últimos 10.000 años se estabilizó en torno a ciertos climas que permiten distintas formas de vida, en particular la humana, y que la primera denominación antropoceno significa el surgimiento de una nueva era geológica donde es la llamada humanidad la que está generando un cambio de proporciones geológicas, es decir, nuestras actividades, donde está en el centro la producción de energía, están modificando los patrones del clima, los patrones de la biodiversidad y están generando entonces una tendencia, se dice en las hipótesis más extremas, hacia la extinción. Esa sería una definición muy general del antropoceno, la época en que la humanidad se convierte en la fuerza geológica que modela el sistema Tierra. Y en el caso del Capitaloceno es un poco una reacción y una respuesta a esta idea del antropoceno. Se coincide en que en efecto son las actividades humanas, las actividades de la especie humana las que están modificando el planeta, particularmente el clima, pero en general el ambiente y, como ya dije, los hábitats, pero se establece que la responsabilidad es asimétrica, que no son solo las personas ni el consumo individual, sino principalmente las grandes corporaciones y en el corazón de ellas las corporaciones que explotan los combustibles fósiles, las que están generando este cambio geológico. De ahí la diferencia entonces entre antropoceno y capitaloceno. Se refieren a dos periodos muy específicos de la historia de nuestra especie sobre el planeta, a partir de la Revolución Industrial, finales del siglo XVIII, hasta la fecha. Y son dos denominaciones para el mismo periodo histórico, el mismo periodo, en este caso, geológico. Esa es un poco la idea general y la diferencia entre capitaloceno y antropoceno. En un caso, la humanidad sería responsable. En el caso del capitaloceno, serían principalmente las grandes corporaciones y en particular las corporaciones que explotan los combustibles fósiles. Gracias, doctor, por esta explicación tan clara y también preguntarle, porque dentro de lo que nos ha comentado, hablaba mucho de cómo la academia, por justamente tener como financiadores a estas industrias con estos intereses tan particulares, pues a veces no hablan con verdad, no son honestas intelectualmente, y también esto lo vemos reflejado en otras áreas, ¿no? En lo que corresponde, por ejemplo, a las corporaciones mediáticas, pues muchas corporaciones mediáticas, estas grandes que dominan en el mundo, también tienen intereses dentro de estas industrias y especialmente, como usted nos decía, en las fuentes fósiles, también en las industrias extractivas que sabemos son terribles y en otras industrias también muy altamente contaminantes y responsables de lo que nos está pasando en el planeta. ¿Cómo luchar contra esa corriente de mentiras, de también desinformación e incluso de pues esta dispersión de la culpa, ¿no? Porque como bien nos explicaba, a veces se dice es toda la humanidad y cuando en realidad quienes más contaminan son una élite muy específica, los millonarios particularmente. ¿Cómo derribar entonces esta posverdad, doctor? Bien, eso es una pregunta muy filosa porque abarca muchísimos aspectos. Yo comenzaría tratando de esbozar una respuesta a una pregunta amplia, diciendo que lo primero que tenemos que combatir es justo la mentira y el negacionismo sobre lo que está pasando. Esto hoy día está súper actual. Cuando escuchamos hablar a una persona como Donald Trump y todo su entorno, nos damos cuenta que en efecto todavía hay una amplia, casi me atrevería a decir mayoritaria capa de la sociedad que no piensa que hay cambio climático, que no piensa que hay destrucción del ambiente, que no piensa que hay una responsabilidad de las corporaciones que explotan los combustibles fósiles y en general que no hay un proceso, digamos, de extinción paulatina de la vida en el planeta. Este es un grave problema que se ancla en los sistemas educativos, incluso nuestra Universidad Nacional, que es una universidad de vanguardia, una universidad pública financiada con los impuestos de la población, todavía tiene muy pocos espacios donde esto se esté discutiendo abiertamente.
muchos pertenecientes a las llamadas ciencias duras, muy poco en las ciencias sociales y las humanidades, y eso refleja entonces un déficit muy grande en cuanto al conocimiento que necesitamos para hacerle frente al negacionismo y a las versiones interesadas que nos dicen que todo va bien, que se va a encontrar una solución a los problemas que tenemos, que no es para tanto, que no hay que ser alarmistas ni catastrofistas. Esa creo que es una primera tarea que al final nos incumbe a todos y todas, sí a las personas que trabajamos en la academia, pero no solamente. Creo que esta es una conversación que ya está en las mesas, que ya está en las calles, en todos los ámbitos, particularmente para las y los citadinos, porque la realidad de las ciudades no nos deja lugar a dudas. Ahora es principios de marzo, ya tenemos temperaturas que antes solo conocíamos en el verano, ya tenemos en los últimos días 2 contingencias ambientales y por lo tanto esto que llamamos destrucción del ambiente está presente en nuestras vidas cotidianas de una manera cada vez más alarmante. Entonces, esa es una primera vertiente que creo que es muy importante, abrir el debate, abrir el diálogo sobre por qué está pasando eso a través de preguntas. También hay muchas cosas que el conocimiento sistemático no ha logrado desentrañar, pero que ya hoy día poder preguntarnos por qué nos está pasando esto ya es un gran paso en la dirección correcta, que es entendamos qué nos está pasando. Después, un tema que a mí me parece fundamental y es lo que yo he estado trabajando, y es fundamental no porque yo lo trabaje, sino al revés, lo trabajo porque es fundamental, es el hecho de que necesitamos establecer claramente cómo las corporaciones están afectando a lo que conocemos como sistema tierra, que para ciertas luchas sociales, hablando de luchas sociales, refieren como la madre tierra, y también cómo está afectando nuestra vida cotidiana. Eso es algo que se invisibiliza mucho, se dice hace mucho calor, pero no se dice de dónde surge el calor. Tenemos un problema en los ojos terrible con la contaminación atmosférica en esta ciudad, pero no se dice de dónde vienen esas partículas. De ahí que entonces necesitamos ver esta incidencia de las corporaciones en la vida cotidiana. Algo que está también en el aire mucho en la conversación es el tema alimentario. ¿Por qué nos alimentamos tan mal? ¿Por qué tenemos estas epidemias de obesidad, perdón, se me fue la palabra, de diabetes, como 2 enfermedades muy importantes que son inducidas o por lo menos influidas de manera muy fuerte por el tipo de alimentación que tenemos? ¿Por qué tenemos falta de agua cuando finalmente para las necesidades de las personas hay agua suficiente para satisfacerlas? Sin embargo, ahí, si introducimos el elemento de las corporaciones, vamos a encontrar respuestas importantes. Y finalmente, ya pasando a temas más de acción, creo que lo que falta mucho es formar grupos que estén realizando estas tareas por fuera de los ámbitos donde tradicionalmente ocurren, por ejemplo, estos espacios tan importantes como Contralínea, algunos otros, no muchos, por desgracia, en donde este tipo de temas se toman, salir también de la academia e ir a las calles para realizar no tanto, bueno, protestas es importante, digamos, si nos paramos para decir ya no queremos que desarrollen tal infraestructura, me parece algo muy positivo, pero sobre todo para entablar el diálogo con las personas, decir, miren, este problema lo podemos explicar de este modo. Yo soy un estudioso de la atmósfera en la ciudad y les puedo decir que actualmente hay tal concentración de partículas en el aire, de ahí directamente este malestar que tú y tú sentimos y yo sentimos en los ojos. Cosas de ese tipo que son muy sencillas de establecer, ahí dando seguimiento a lo que ustedes han platicado con otros integrantes de esta organización. Rebelión Científica México está haciendo ese trabajo en varias plazas públicas en varias ciudades del país, por lo demás no solo en Ciudad de México, pero como esa podría citar Rebelión contra la Extinción, Deuda por Clima, solo para citar 3 que me vienen a la cabeza rápidamente. Necesitamos crear muchas organizaciones, algo que quizá ahí dándoles malas ideas, a lo mejor llevar su programa que es muy escuchado, hacer emisiones callejeras, también atraería a muchas personas y se podría entablar este tipo de diálogo, no solo sobre el tema ambiental, sino sobre muchos temas. Salir a las calles es fundamental para entender este tipo de situaciones donde el problema es muy claro, pero no estamos actuando en consecuencia para hacerle frente y poder salir de esta mala situación en la que estamos. Claro, el tema de la difusión y de la divulgación de la ciencia es algo que siempre
Pues ha sido algo que no es parte todavía de los distintos sectores de la academia y ahora también con la reforma que ha implementado el gobierno, esto de hacer que los distintos investigadores tengan también cierta incidencia social, pues abona también a este tipo de proyectos en donde tengamos más fuerza por fuera de los institutos, de las academias y sobre todo divulgar y hacerle notar a la población las distintas problemáticas, también explicar de dónde provienen estas problemáticas, es parte de nuestra labor y de nuestra función. Con respecto a un tema que en otras ocasiones hemos hablado también en este programa, el de la transición energética, preguntarle ahí cuál es la relación que hay entre las distintas transnacionales, la crisis climática y este proceso de la transición energética, porque hemos visto también que en otras ocasiones distintas empresas fósiles también ya empiezan a ocupar este espacio de empresas que tienen que ver con producción de energía eólica o con producción de energía solar. Se tiene establecido que estamos en un proceso histórico de transición energética para dejar los fósiles. Preguntarle, doctor Raúl, ¿qué tan cierto es este tránsito de la transición energética y cómo lo estamos desarrollando actualmente? Bien, primero voy a proponerles dos reflexiones. La primera tiene que ver propiamente con la transición energética en abstracto. Aquí, y a riesgo de sonar catastrofista, hay estudios muy serios. Me atrevo a citar, por ejemplo, al doctor Luca Ferrari, que trabaja en Juriquilla, también en la UNAM, a los investigadores Valero, que en el Estado español han escrito un libro muy importante que se llama Tanatia, sobre justamente las dificultades para hacer la transición energética, a Luis González Reyes, integrante de Ecologistas en Acción en el Estado español. En fin, podría citar una multitud de personas que han estado trabajando el tema durante décadas, por supuesto al físico Antonio Turiel, también del Estado español, y bueno, en la esfera anglófona hay muchísimas personas que también trabajan la temática. Estos estudios lo que muestran es que hay una imposibilidad física para realizar la transición energética. Ese a mí me parece un tema definitivo, porque la cantidad de energía que el capitalismo contemporáneo necesita no puede ser igualada por las otras fuentes de energía. Es decir, si nosotros tomamos las dos principales, que son la solar, que es en principio es inagotable dado que el planeta va a acabar siendo devorado por el sol, entonces, bueno, pues se va a acabar primero la Tierra antes que se acabe la energía solar. Y la eólica, tienen unas capacidades energéticas muy inferiores a los combustibles fósiles. Ese es un tema que se habla poco, que se dice que se van a encontrar soluciones tecnológicas. Se habla de la fusión nuclear, una posibilidad que se ha hecho por segundos, y quizá estoy exagerando, no se le ve para cuándo. El hidrógeno azul o verde está en las mismas. No hay pues una tecnología de reemplazo o tecnologías de reemplazo para los combustibles fósiles. Y la segunda imposibilidad radica en los materiales. Lo que se dice es que justo cuando hablamos de energía solar, eólica, hidrógeno, cualquier otra que ustedes quieran mencionar, necesitas materiales para hacer físicamente los soportes de esa tecnología. Y no existen materiales para realizar una infraestructura tan amplia como la que tenemos actualmente en combustibles fósiles a partir de las energías renovables. Pensemos en el megacampo solar que se creó en Sonora. Si ustedes han visto fotos, aquello es gigantesco y su capacidad de generación no es tan amplia como una instalación del mismo tamaño, por ejemplo, de electricidad a partir de gas o cualquier otra tecnología. Ahí hay una diferencia sustancial. Entonces, ese es un límite sobre el cual obviamente se discute mucho. Lo que yo he podido estudiar, investigar, me hace sentido pensar que no hay posibilidades físicas para que se realice la transición energética. Esa es la primera reflexión. Y la segunda tiene que ver con lo que mencionabas, Aníbal, el tema de cómo el capitalismo tiene lo que en ciencias sociales y humanidades hablamos como una gran plasticidad, una gran capacidad de adaptación. Y justamente cualquier mercancía, cualquier espacio que pueda haber como una mercancía rentable, lo va a tomar. Este fenómeno de la transición energética ya lo vivimos hace algunos años con el cambio de alimentación. Esto, sobre todo en países de Europa, se vio, y particularmente en torno a la juventud, que creciendo ha dicho: ya no quiero alimentarme como mis padres, voy a tomar una dieta más
abundante en plantas, voy a reducir mi consumo de carne. Bueno, pues ahí vemos a las grandes corporaciones alimenticias introduciendo productos, algunos veganos, algunos vegetarianos, leches vegetales o bebidas vegetales, etcétera. Y ya tenemos hoy día grandes almacenes que se encargan de distribuir esta producción que está finalmente hecha bajo las mismas tecnologías y bajo los mismos términos del capitalismo. Y es el mismo fenómeno que observamos con la llamada transición energética. Ahora vemos a las grandes corporaciones, particularmente del petróleo, que están haciendo inversiones en energía eólica, en energía solar, particularmente las dos grandes fuentes alternativas por el momento, y los están convirtiendo en nuevos negocios. Ahora, en algunos países ya puedes contratar con el mismo proveedor de la energía, digamos, a partir de fósiles, una provisión de energía a partir de fuentes renovables. Y vamos entonces a generar el mismo círculo vicioso donde la corporación va a decidir cómo son las tarifas, cuál es la cantidad de abasto que puede entregar de una u otra fuente, etcétera. Aquí el ejemplo del Estado español también es patente. Creo que ustedes en su labor lo reportaron, cómo subieron de una manera astronómica las tarifas de la energía en Europa y particularmente en el Estado español y cómo eso llevó a prácticas completamente extrañas, por lo menos para lo que es un país donde la energía es relativamente barata como México, de tener que lavar o hacer ciertas actividades que están hechas en lo habitual para hacerse en la mañana, por la noche cuando la tarifa bajaba. Y cómo hubo personas ya en casos más serios, extremos, que tuvieron serios problemas, a veces incluso de salud, porque las tarifas eran impagables y simplemente les cortaban la energía, no tenían acceso a ella. Ahí creo que hay un problema fundamental de cómo una transición energética, una llamada supuesta transición energética encabezada por las corporaciones, simplemente nos va a regresar al mismo círculo de quién decide cuánto pagar, qué tanto abasto va a haber y cuándo te corto la luz, algo que finalmente como derecho humano fundamental no debería suceder en ninguna parte del mundo. La energía es un derecho al cual todos y todas tenemos deberíamos tener acceso y no debemos permitir que sean las corporaciones las que controlen estos negocios. Por ahí va la discusión. Finalmente hay que decir que las versiones tecnooptimistas dicen que incluso tomar lo poco que se pueda avanzar es correcto. Quizá en eso podríamos establecer un terreno intermedio. No hace daño instalar paneles solares, pero sí hay que dejar abierta la discusión acerca de si con esto es suficiente. Más bien, como nos dice el movimiento de afectados, el MAPDER, el movimiento de afectados por las presas, si bien recuerdo, lo que tenemos que preguntarnos es ¿para qué queremos la energía? Y esa es la pregunta que yo colocaría como centro de una verdadera transición energética. Las personas no necesitamos tanta energía como la que se está consumiendo, son las corporaciones las que necesitan y además malgastan gran parte de esa energía. Ahí tenemos que colocar la reflexión, hacer de otro modo la energía, sí, pero sobre todo dar otro uso a la energía poniendo en el centro el ahorro en un nuevo paradigma energético que nos guíe justamente fuera de la tragedia que estamos viviendo actualmente en términos ambientales y sociales para muchas personas. Doctor, y también en este mismo contexto, ¿cómo pudiéramos, digamos, particularmente el caso de los mexicanos, las mexicanas, pero en general, pues todos los seres humanos participar de estas decisiones? Porque al final, como usted nos dice, o sea, no necesitamos toda esa energía, lo necesitan las grandes corporaciones, pero al final hay estudios, por ejemplo, de la Oxfam, que nos dice que justamente estos millonarios, los dueños de estos capitales que invierten en estas industrias altamente tóxicas, son los que también imponen gobiernos en todo el planeta, son los que al final tienen la última palabra en muchas de las decisiones de los estados-nación, porque al final pues impusieron su régimen neoliberal que está sometido justamente a esos intereses. Entonces, ¿cómo ir democratizando las decisiones, teniendo en cuenta también lo que nos contestó hace un momento, hace un rato, de cómo también democratizar la información, la verdadera información de lo que nos está pasando? Bueno, primero una anotación. Esta es una charla muy animada que he tenido con la querida colega Ornella de Gasperini.
Yo insisto siempre en que en estos temas, en estos macro temas, temas muy, muy amplios, quien tiene el sartén por el mango no son los mil millonarios, sino las grandes instituciones del capitalismo que son las corporaciones transnacionales. Curiosamente, no van a ver entre estos mil millonarios más famosos ninguno que sea dueño de una gran corporación petrolera, porque las corporaciones petroleras son tan grandes que nadie puede ser dueño de ellas. O sea, tienen un capital disperso, hay administradoras de fondos que manejan gran parte de ese capital, pero no tienen un mil millonario asociado a digamos, en la cúspide de los mil millonarios, a este negocio de la explotación de combustibles fósiles. Solo como una anotación, habría que pensarlo más que dentro de los mil millonarios, dentro de las corporaciones transnacionales, que son las que tienen las decisiones en las manos, las decisiones de inversión, las decisiones de explotación. Y después, tu pregunta, Nancy, nos regresa a lo que planteabas al inicio, en efecto. México es un ejemplo bien interesante porque no solo hablamos de las orientaciones del gobierno, porque aquí las dos principales compañías energéticas, Pemex y CFE, son paraestatales, ahora les han dado de nuevo ese carácter y por lo tanto están bajo la responsabilidad del gobierno federal. No solo es el gobierno entonces el que ha, desde el 2018, cuando se dio este triunfo electoral de Morena tan sonado en el país, que han estimulado el fortalecimiento y la profundización de la explotación de los combustibles fósiles en el país, sino esa gran franja de la población que apoya ese proyecto. Y aquí entonces estamos conversando y estamos en diálogo con los deseos de las personas. Eso nos muestra que la idea de seguir gozando de energías relativamente baratas, tanto la electricidad como la gasolina, para hablar de las dos formas de combustible más, o de energía, perdón, más socorridas, más usadas por las personas como nosotras tres, es, es un estado de ánimo prácticamente, es un sentido común de la población en este país. No concebimos que podamos tener una energía más cara en un país petrolero, una verdad quizá que de los años 60 tenía sentido, pero hoy la cuestión ecológica pues, nos debe llevar a cambiar estos patrones de comportamiento. Ahí es donde creo hay que hacer un debate muy grande porque, por ejemplo, a este gobierno pues no le puedes cuestionar su legitimidad en las urnas, pero sí que hay que cuestionarle que necesitamos cambiar el patrón energético del país porque la explotación, particularmente la explotación petrolera, con todo lo que implica en sus efectos en el ambiente y en la sociedad, está causando gravísimos problemas y necesitamos avanzar hacia otras formas de generar energía y también, como dije ya, a poner en cuestión los usos de la energía. Entonces, creo que ahí hay un tema muy particular de México. No es el mismo caso de Estados Unidos, donde en efecto, como muchos analistas lo han dicho, el gobierno de Trump representa la llegada de la plutocracia. Ahora también al gobierno político ya no solo controlan el núcleo del poder capitalista que son las empresas, sino ahora también las instituciones políticas, particularmente el gobierno nacional. En México existe esta apertura política que se hizo a partir de 2018, pero sin duda el programa de gobierno desde 2018 hasta la fecha es un programa desarrollista, es un programa que va a incidir fuertemente en el tema del deterioro ambiental, de la destrucción del ambiente, y ahí tenemos mucho diálogo por hacer. Y finalmente, lo que yo diría, pues los ejemplos están ya ahí, estamos viéndolo frente a nuestros ojos todos los días, las personas afectadas están poniendo el cuerpo, las organizaciones que están dando la cara en este tema de la destrucción del ambiente están ahí poniendo el cuerpo y nos están marcando el camino. No parece en este momento que haya otra manera más que crear ese clivaje, esa resistencia frente al gobierno, por más democrático y legítimo que sea. Yo no quiero que afecten mis tierras. Pensemos en los apicultores en la península de Yucatán, que tienen un efecto nefasto tanto de las granjas porcícolas como de los cultivos transgénicos. Es inobjetable su lucha. ¿Por qué van a perder ellos su producción de miel certificada orgánica en pos de que se desarrollen megagranjas de cerdos o que se desarrollen los cultivos transgénicos de soya? Es algo que obviamente el gobierno tendría que intervenir y no permitir que esas dos ramas de producción se desarrollen de la manera que lo están haciendo. Pero esto no se produce sino hasta que los apicultores de la península se movilizan, se organizan. Muchas veces vienen a Ciudad de México para protestar ante los gobiernos. Creo que es una de las vías
que está abierta para hacer este tipo eh, pues finalmente sí, denuncias y movilizaciones. Y finalmente hay otro ejemplo que ustedes van a ver en torno a una rama más que ha juntado la academia con los defensores y defensoras de la madre tierra, que son las convergencias de denuncia sobre este tipo de afectaciones ambientales. Recordemos el trabajo que se hizo en el Tribunal Permanente de los Pueblos, el capítulo México, tuvo una parte muy importante donde se habló de las afectaciones ambientales y actualmente hay una convergencia, acaban de tener una reunión, discúlpenme que no tengo el nombre completo en la cabeza, pero me llamó mucho la atención que en su nombre hablan del envenenamiento, hablan de comunidades víctimas de envenenamiento, comunidades que sufren envenenamiento, algo así es su nombre, que están entonces juntándose, ya no solo es en escala regional o local, sino ya en escala nacional para en efecto denunciar esto que se ha llamado con mucho tino los infiernos ambientales. Ahí hay un tema donde ya se convierte en una fuerza mucho más grande y que seguramente tendrá que ser escuchada por el gobierno. Pensemos también en la campaña Sin Maíz No Hay País, que ha dado mucho que hablar, importantes aportes para la defensa de los maíces nativos en el país. Creo que esas son las vías que por lo pronto tenemos abiertas y esperemos que, para concluir esta respuesta, que espero haya aportado algo, en poco tiempo, en efecto, se cree la fuerza social suficiente para que este tipo de afectaciones creadas por las corporaciones puedan ser enfrentadas a partir de la movilización social y que los gobiernos se vean obligados a correrse de esta posición un poco ambigua, un poco centrada en los intereses económicos, hacia una posición más en defensa de los territorios y en defensa, pues finalmente, de lo que nos sustenta, de las condiciones de vida, lo que llamamos, decía yo, la madre tierra. Eso sería lo que les podría comentar ahora. Claro, doctor Raúl, es importante, como en otras ocasiones también lo hemos hablado aquí con la doctora Ornella de Gasperín, el tema de democratizar las decisiones de qué sectores crecen más y qué otros sectores deberían de crecer. Y esa es una tendencia que debería de cumplir el mundo y eso implica también, desde luego, una lucha bastante importante de las distintas clases sociales, particularmente de la clase trabajadora, para poder lograr esa democratización y sobre todo para desmontar esta forma que ha tenido el capitalismo de ir trabajando y de ir sobre todo deteriorando constante y gradualmente, diríamos, el cambio climático, sobre todo devorar la tierra de una forma desproporcionada, abonando a esos límites naturales. Pedirle una reflexión final, algo que crea que no hayamos abordado en torno a estas transnacionales y a la crisis climática. Sí, pues agradecer muchísimo la charla. Siempre es muy ilustrativo escucharles y entender desde otros puntos de vista lo que uno está trabajando. Yo llamaría la atención para cerrar nuestra conversación en el poder corporativo, el poder de las corporaciones transnacionales. Es algo de lo que, repito, se habla poco. De hecho, para muchas personas y sobre todo para mucho del diálogo social y los medios de comunicación, las grandes corporaciones, y ahí sí los mil millonarios, se ponen como ejemplos de éxito, como paradigmas a imitar, como si quisiéramos que esos ejemplos de personas que han acumulado mucha riqueza material fuera lo que gobernara nuestras sociedades. Y poner atención en el poder corporativo nos va a permitir tener una visión mucho más real, mucho más apegada a la realidad de lo que están haciendo estas corporaciones con nuestras vidas, con nuestras ciudades, con nuestros campos, con las pesquerías, con el mar, con la atmósfera, en fin, prácticamente todos los ámbitos que nos rodean, que nos sustentan, que nos dan sentido. A poner atención entonces en ese poder corporativo nos va a permitir crear las preguntas que nos guíen fuera de esto que llamamos el laberinto capitalista, porque cualquiera que se asome a lo que hacen las corporaciones se va a dar cuenta que ahí hay muchas prácticas nocivas y en muchísimas ocasiones, y aquí no hablo solamente de los financistas o de los que operan con el dinero directamente, sino en prácticamente todas las actividades, incluso podemos hablar de crímenes, algo que la criminología crítica ya ha puesto también a circular como la idea de que la actividad corporativa es una actividad criminógena, es decir, que tiende a cometer delitos, y eso es algo que enlaza el tema de las corporaciones con los gobiernos. Creo entonces que, o les propongo, más que ser una creencia, es una convicción,
Estoy convencido de que necesitamos poner más atención a ese poder corporativo y emisiones como estas, diálogos como estos que entablamos el día de hoy, creo que nos ayudan a pensarlo de esa otra manera, no como el ejemplo a seguir, sino como el corazón del problema que vivimos como civilización. Y muchas gracias de nuevo. Doctor, le agradecemos nosotros por estas reflexiones y por supuesto esperamos en algún otro momento encontrarnos para seguir reflexionando en torno a pues los verdaderos responsables del cambio climático y, como nos dice, pues ya focalizarlos muy claramente en estas corporaciones, sobre todo de la industria de las energías fósiles. Le deseamos que pase una feliz tarde, doctor. Muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias. Hasta la próxima.